Qué bueno. Ya estamos. Qué alegre. Bueno, hermanos, bienvenidos. Qué gusto que estemos ya reunidos para este estudio número 51 en el libro de Ezequiel, siendo hoy Día del Ejército, 30 de junio del 26. Ahí que quede registro para el futuro de los videos que se comparten acá con los hermanos que nos siguen. El estudio 51, hermanos, lo vamos a tener en el famoso capítulo 37. Les digo, hermanos, que cuando la mayoría de personas oyen el libro de Ezequiel, este es el pasaje que les viene en mente. Ya lo van a ver por qué. Pero es el que provoca bastante curiosidad, provoca algunas interpretaciones también, y vamos a mencionar también algunas interpretaciones diferentes a las que vemos nosotros. Sin embargo, estos son de los pasajes que tanto los que somos dispensacionalistas decimos, hermanos, el capítulo 36 y 37 no necesitan ni comentarista, no necesitan comentarios, no necesitan un gran estudioso para que les diga de qué trata y qué está diciendo. Usted lo puede leer y va a concluir muy sencillamente lo que dice. Y el 37 es así. De hecho, estos capítulos son muy entendibles. ¿Sabe cuándo necesitamos muchos comentaristas y muchas? Es para darle un sentido diferente al que Dios le dio aquí directamente. Ahí sí, porque hay que alegorizarlo, o sea, hay que darle una interpretación diferente a lo que ahí dice. Pero hermanos, estos capítulos son muy sencillos y debemos estudiarlos así. Debemos estudiarlos en su forma llana y sencilla. Y aunque son 28 versículos, van a ver que se ven fácil, se ven rápido, y el mismo pasaje nos dice de qué está hablando y qué está representando. Y por supuesto vamos a mencionar un poquito lo que otros grupos, otros hermanos en Cristo ven, ¿verdad? Y también otros, para que ustedes puedan hacer su análisis también personal. Qué alegre que nuestros hermanos ya regresaron de viaje. Helen y Fernando, bienvenidos. Qué gusto tenerles, nos hacen mucha falta. Y qué gusto que hayan paseado, pero qué alegre que vuelvan también. Y así todos los demás que están acá. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este estudio. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú la dejaste para nosotros, Señor, para poder amarla, para poder estudiarla, para poder vivirla. En tus manos nos ponemos. Señor, en este momento también pongo en tus manos a nuestros hermanos y a las personas de Venezuela que están pasando tanta pena con el terremoto. Señor, gracias por la ayuda que está llegando, y te ruego, Señor, de que puedan sanar las personas que han perdido seres queridos, y si hay todavía personas con vida, que puedan, Señor, ser rescatadas pronto. Bendícelos, Señor, bendícelos, y así en los diferentes conflictos. Ten misericordia de las personas que quedan en medio de las guerras. Y Señor, ten misericordia de tus hijos, nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que estén. Ten misericordia de tu pueblo Israel, Señor, que puedan creer en ti. Más y más judíos venir a la fe de su Mesías, que es nuestro Mesías también. En tus manos nos ponemos, Señor Jesús. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, estudio 51. Miren, hermanos, 51 estudios. Eso quiere decir que ya 51 martes hemos estado acá viéndolos. Sí, de veras. Y qué bendición, hermanos, que podamos tener ese privilegio y que tenemos esa libertad. Que el Señor nos conceda eso por mucho tiempo. Muy bien, el versículo 1 dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y hermanos, esto no es la primera vez que le pasa a Ezequiel. Si recuerdan, la mano de Jehová le tomó para llevarlo a ver las visiones de Jerusalén. ¿Se recuerdan que estudiamos eso? La mano de Jehová llevó a Ezequiel, hermanos, a ver también la Merkabá, el trono móvil de Dios. Pero es interesante que aquí hay una diferente expresión. Ya no dice vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza. No, aquí está hablando de una visión. Una visión. Y esta visión, hermanos, les quiero adelantar para que ustedes lo puedan ver. Habla literalmente de la resurrección política y espiritual de Israel. La resurrección política y espiritual de Israel. Y aunque en estos pasajes siempre hay aplicaciones devocionales para nosotros, hermanos, todo en la Biblia tiene una aplicación, una enseñanza a nosotros, pero no está hablando de nosotros, pero podemos aprender cosas nosotros. Ojalá tengamos clara la diferencia, porque Dios aquí está hablando de Israel. ¿Necesita usted darle un significado diferente a lo que está diciendo para poder decir que aquí no está hablando de Israel? Ezequiel 37, hermanos, está hablando de Israel. Ahora dice que en el espíritu, o sea, aquí hay una visión en el espíritu. La mano de Jehová transporta a Ezequiel, hermanos, y dice que lo lleva en el espíritu. ¿A qué? A un valle, dice. Y posiblemente, hermanos, como ya lo hizo antes, el Señor le llevó al valle vecino de Tel Aviv, donde él ya estaba, un valle ahí en Tel Aviv, solo que Dios le permitió que viera que estaba lleno de huesos. Quiero, hermanos, que ustedes empiecen a verlo en su mente, y los que nos ven en las redes, vean un valle lleno de huesos. ¿Qué piensa usted cuando ve un valle de huesos? No me diga, solo vaya imaginándose, hay un valle de huesos. Hay varios detalles ahí. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Noten algunas cosas. Eran muchos huesos y estaban a flor de tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que no les dieron sepultura. Esto es alguien a lo que no se le dio sepultura. ¿Y qué? Estaban dispersos. Quiere decir que las coyunturas estaban separadas, pero el brazo de alguien, o sea, los huesos del brazo en un lado, de la pierna por otro, es como que, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pudo haber pasado en un lugar donde quedan tantos huesos tirados en el valle? Una guerra en la que murieron tantos que no hubo quien los enterrara. Quedaron ahí víctimas de los animales de rapiña, ¿verdad? Que llegan y se los comen, ¿verdad? Los cuerpos muertos, y dejan solo los huesos. Exactamente, esa es lo que se ve. Y esto, hermanos, está representando, como lo vamos a ver, pero quiero que lo vayan viendo ustedes, pero lo va a decir el texto, la triste situación de los judíos en la dispersión. Y en este momento la dispersión babilónica. Ellos se veían como una nación que desapareció, está muerta, y los huesos regados como ellos por aquí, unos en Tel Aviv, otros en Babilonia, diferentes partes de Caldea, regados. No hay cómo puedan volver a ser un pueblo, están regados.
Dice el 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Bueno, un detalle que quiero que veamos del 2 antes, perdón que se me estaba pasando. Dice que eran muchísimos y estaban secos en gran manera. Eso de secos en gran manera, hermanos, significa que ya tenían tiempo de estar ahí. No solo ya había sido comida sus carnes y sus tendones y sus órganos, sino que ya el sol, el aire ya los había deshidratado. Si ustedes encuentran el hueso de alguien que acaba de morir o tiene poco tiempo y sacan el hueso se ve lisito, se ve todavía con algo adentro, pero un hueso seco se ve hasta poroso. Hasta usted lo agarra, ya no pesa, ¿verdad? Eso es un hueso seco que ya tiene mucho tiempo de estar deshidratándose, ya perdió todo, porque hasta el hueso, hermanos, es un órgano, los huesos son órganos, producen células en la médula ósea, o sea, la parte interna del hueso produce las células de la sangre. Y hermanos, ahí hay vida, pero cuando un hueso está seco, ya todo rastro de vida desapareció. Y Dios quiere que esto quede muy claro, hermanos. Tan claro que Él lo está diciendo con mucho detalle. Ahora, dice el 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y esa pregunta, hermanos, ¿qué podríamos? Ustedes miran ahí un montón de huesos y ustedes dicen, ¿será que pueden vivir estos? No, estos no pueden vivir. Estos no pueden vivir. No pueden vivir. Pero ¿qué contesta Ezequiel? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Esa respuesta es importante, hermanos, porque Dios le está poniendo un cuadro a Ezequiel que solo se puede entender de una manera, que si algo va a pasar con esos huesos es solo porque Dios decide que pase, no hay de otra manera. No hay un médico, no hay una persona que tenga algún tipo de poder para hacer algo con esos huesos en el sentido de restaurarlos. Y en esa época no podrían ni saber de quién es cuál hueso, porque no tenían la tecnología que podrían hoy buscarle su ADN y tal vez ver de quién pertenece quién y cuál corresponde con cuál, ¿verdad? Porque tampoco se podría saber quién es. Porque para saber quién es se tendría que tener el material genético de la persona, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero para que ustedes tengan una idea general. Entonces, Ezequiel tiene que contestar, solo tú lo sabes, en otras palabras, ¿qué? Solo Dios tiene la última palabra en esto. Pero vean que la respuesta de Ezequiel no fue tampoco, nada, Señor, no se puede hacer nada. Aquí ya murieron, ya nada, no fue la respuesta de Ezequiel. Noten esos detalles, hermanos, son importantes, porque la respuesta de Ezequiel es, tú sabes, porque Dios dice, viven, vivan, y Ezequiel lo entiende así también. 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Noten qué orden tan extraña. Primero, profetiza sobre estos huesos. Dios le dice a Ezequiel que le hable a esos huesos. Profetiza sobre estos huesos. Noten, hermanos, que muchas veces Ezequiel utiliza la palabra profetizar para decir contra. Profetiza contra Edom, profetiza contra Tiro, profetiza contra Egipto. Aquí dice profetiza sobre estos huesos. O sea que lo que va a decir es algo bueno, es algo de bendición, es algo para restaurar. Y dice, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y Dios quiere hablarle
a estos huesos, hermanos. ¿Será que usted le habla a alguien muerto? Pues, mire, hermanos, la respuesta, me hice esa pregunta cuando estaba preparando este estudio, dije yo, tuve que decir que sí porque me he topado con mucha gente que va al cementerio a hablarle a la mamá, supuestamente ya no está ahí la mamá, pero le habla a uno, ¿verdad? Pero uno está consciente que no nos están oyendo. Es una forma, sí, algunos piensan que sí, pero un creyente sabe que la persona en sí ya no está ahí. Como Ezequiel está consciente que las personas en este ejemplo no están ahí, pero Dios dice, sí, háblales a estos huesos, sí, háblales y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y aquí está la orden del Señor, que se oiga la voz de Jehová, pongan atención, dice 5. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y quiero que tengan presente, hermanos, Génesis 2:7, porque es el pasaje que nos aclara qué está diciendo Dios acá. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Acuérdense que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y la palabra sopló en su nariz es que le dio su espíritu, exactamente. Y lo hizo un hombre viviente. Por eso hizo al hombre un ser viviente, perdón. Y aquí Dios dice, hago entrar, como que Dios dice, hago soplar en ellos vida, espíritu y vivirán. Y vean, hermanos, cómo Dios está diciendo que estos huesos van a tomar vida nuevamente. Versículo 6, si pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Imagínense, hermanos, cómo van llenando de carne estos huesos, les está saliendo los tendones y la carne empieza a llenarlos. La carne empieza a llenarlos y dice, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Así que el mensaje es que no habrían de vivir como huesos secos, sino están llenándose de sus órganos vitales. Les restituiré todos sus órganos, es lo que Dios está diciendo. 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínense, hermanos, esto. Si el brazo de uno estaba por allá y los huesos de la pierna por allá, se encontraron, cada quien con cada quien, y se llenaron de tendones, de músculos, de todos sus vasos sanguíneos. Y Dios hizo lo que, Ezequiel hizo lo que Dios le mandó. Hubo un gran temblor, hermanos, es que imagínense ese sonido de que todos los huesos van gling, 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 ahí sonando entre ellos, en juntarse. 8, y miré y he aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y quiero que noten esto porque no es casualidad. Estos ya eran un hombre, ya tenían todo. Sus huesos, obviamente, la carne, los tendones y hasta la piel. La piel tuvo que ser lo último que se puso, ¿verdad? Porque no va a poner usted de último el corazón. La piel es lo que ya llenó todo, o sea, la persona ya está completa, pero no, faltaba algo. ¿Qué faltaba? El espíritu. Lo dice claro. Dígalo, hermano pastor. Digamos, como una persona que acaba de morir, digamos, recién. Exacto, como el que acaba de morir, ahí está todo enterito todavía, solo que sin espíritu. Y aquí dice, incluso calientito todavía, sí, para los que hemos tenido la necesidad de estar frente a personas que han muerto. Y dice,
por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Este es un momento importante. Había cuerpo, pero no espíritu. Bien importante. No dejen de pensar en esto, déjenlo ahí guardadito en su mente porque lo vamos a usar más adelante. Y dice el 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces Dios dio una orden para que ya entrara el espíritu de vida sobre ellos. Y entonces, ¿qué pasaría? Iban a vivir. Dice el 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y lo que Dios formó de estos hermanos, no solo fue un pueblo, sino un pueblo con la capacidad de ser un ejército. Miren, hermanos, no pierdan también de antemano esto que está diciendo la Escritura, porque no es a propósito. ¿Por qué no dice Dios? Y formó un grupo de personas que habitaron en la tierra. Un grupo de trabajadores, un grupo de pescadores o de gente que se dedica a producir. No, ¿qué fue lo que hizo Dios? Un ejército. ¿Qué hace un ejército, hermanos? Pelear. Es un ejército, dice, y no un ejército cualquiera, grande en extremo. Y la palabra grande acá no aplica solo a su tamaño, sino aplica a su capacidad. En otras palabras, un ejército muy poderoso. Es lo que está diciendo Dios, hermanos. De estos huesos, lo que al Señor hace es un ejército de gente. Bueno, grande en extremo. 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, y una pausa antes de leer ahí, Dios va a dar la interpretación, hermanos. No la busque usted para ver qué son. Óigalo, Dios nos dice quiénes son. Dice, 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Tiene usted duda de quiénes son? Dios nos dice quiénes son, la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, y nos va a decir por qué los compara con huesos. Los de Israel, hermanos, dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ese era el dicho de los judíos en el exilio. Somos solo huesos y secos. Nuestros huesos se secaron porque somos como muertos. Así se sentía ese grupito en Tel Aviv, allá en el río, cerca del río de Babilonia, como dice la canción. Y de verdad, esa canción se inspiró en ese hecho. Era una música pop, ¿verdad? En Guatemala ni siquiera sabíamos qué significaba, pero los gringos y los europeos la bailaban y estaba hablando de una situación real que vivieron los israelitas junto a los ríos de Babilonia. Así se sentían, muertos. Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Usted no se ponga a ver quiénes son esos huesos que representan. Aquí Dios lo está diciendo. Los israelitas se sentían como muertos, regados, porque ya no eran un solo pueblo. Y dice, y somos del todo destruidos. Y dice los 12, por tanto profetiza. Solo una cosa antes del 11 que se me estaba pasando. Me dijo luego Dios, dijo, todos estos huesos son la casa de Israel, no solo Judá, la casa de Israel.
He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. La casa de Israel. Dios utiliza esta expresión, hermanos, para referirse a la casa de Israel, todo Israel, las 12 tribus. Dice el 12, hoy sí. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Dios está diciendo, voy a restaurarlos a su tierra, los voy a restaurar. Esos huesos secos que se llenan así representan a que Israel va a ser restaurado y va a vivir. 13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y cuando esto pase, ellos se van a dar cuenta que su Dios es el verdadero Dios. Y aunque lo sabían, no lo creían y andaban ellos siendo paganos, adoradores de dioses falsos. 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Y que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ahora quiero que noten algunas cosas acá. Porque todos los comentaristas, bueno, no todos, pero la mayoría, concluyen de que aquí no puede estar hablando solamente de aquel tiempo en el que Dios de verdad los trajo a la tierra prometida. Porque es cierto, Dios los trajo a la tierra prometida nuevamente. Pero note unas cosas que esta profecía obliga a notar. Primero dice, os haré reposar sobre vuestra tierra. Hermanos, Israel no ha reposado en su tierra desde que regresaron de Babilonia. Cuando regresó, pregúntenle a Zorobabel, a Nehemías y a Esdras si ellos tuvieron algún tipo de reposo cuando regresaron. Pregúntenle qué pasó con la guerra de los macabeos. Pregúntenle quiénes lo conquistaron, los griegos. Pregúntenle qué pasó con los romanos, los conquistaron los romanos. No tuvieron reposo en ese regreso del exilio. Así que, sin duda, hermanos, si usted no está seguro, por lo menos deje la puerta abierta a que no se refiere a ese momento. Pero vea más detalles del pasaje, para que usted lo vea. Dice el 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, Dios va a continuar, pero esta vez ya no le está dando una visión como hizo al inicio, sino le está hablando. Y le dice, 16, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Qué? Bueno, un palo, hermanos, un palo, y ahí escribe él la primera parte. En el primer palo es para Judá y para los hijos de Israel. Ese es un grupo, Judá y los hijos de Israel, y están en un palo. Luego, otro palo, y en ese palo se va a escribir lo siguiente: para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Qué será? ¿A qué se refiere, hermanos? Para entenderlo y explicarlo global, leamos el 17 para que ustedes puedan ver a qué se refiere. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. ¿Ya nos va haciendo sentido de qué está hablando? Leamos todavía el 18. Porque ellos van a preguntar. Los de Tel Aviv están viendo y preguntan. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con eso de los palos, ¿verdad? Y esos nombres que escribiste. 19, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín,
y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Ahora, quiero que noten unos detalles. Cuando dio la instrucción en el versículo 16, para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros, hermanos, aquí está simbolizando a Judá, en el cual no habitaba solo Judá. Recuérdense que al menos como tribus casi completas estaban otras tribus: Benjamín, Leví y Simeón. Estas tribus, hermanos, eran Judá. Sin embargo, viendo la escritura, muchos de Israel se pasaron a Judá porque querían seguir adorando a su Dios. Y eso ya se les era prohibido por los reyes del norte. Con lo de Roboam y todo, que se pelearon, ¿verdad? Las dos naciones. Muchos dijeron, por más que somos israelitas y pertenecemos a estas tribus, nos pasamos a Judá. Así que Judá era una tribu muy compuesta. Por eso es de que Dios dice, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, porque los acompañaban, hermanos, ahí en las tribus que se llama Judá. En el reino de Judá habían principalmente de Judá, Benjamín, Leví, Simeón y muchos que se habían pasado a ellos. Pero noten ustedes, tan interesante, y me gustaría decirles tanto de esto de Efraín y de Israel y de José, pero sería muy, muy largo y habría que ver muchas cosas, pero por ahorita concluyamos lo que aquí dice literalmente y llanamente. Para José, palo de Efraín. Cuando se separaron estas tribus, hermanos, el que se separó de ellos se llamaba Jeroboam. Fue el que fue, y que Dios lo nombró rey sobre las 10 tribus del norte. Y hermanos, este era efrateo, este venía de la tribu de Efraín. Y según, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, pero según la tradición rabínica, todos los reyes del norte, todos descendían de Efraín. Y aquí es uno de los pasajes contundentes que lo dicen. Dice José, palo de Efraín. Como allá usan Judá, aquí usan Efraín. Y palo es una palabra que también se podría decir cetro. Cetro, el gobernante de las tribus del sur era Judá, él era el cetro. Palo o cetro de las tribus del norte, hermanos, era Efraín. Ellos eran la tribu dominante y la tribu reinante, y donde hicieron su capital, Samaria. Samaria es la capital. Por eso, si ustedes oyen noticias hoy, los judíos se refieren a lo que el mundo le quiere llamar el West Bank o el Banco del Oeste. Ellos le llaman Judea y Samaria. Así le llaman ellos, los judíos hoy. Pero ¿qué dice Dios, hermanos? Aquí yo tomo a los hijos de Israel, 21, de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y dice que en la mano de él las dos naciones volverán a ser una. Hermanos, esto no pasó cuando regresaron en el tiempo de incluso del Señor Jesús. ¿Se recuerdan de que cuando Jesús habló con la mujer samaritana, qué fue lo que sorprendió? ¿Qué sorprendió? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ellos no eran uno en la mano de Dios, no eran en el tiempo de Jesús. Y muchas teorías y corrientes teológicas quieren decir, no, es que eso ya se cumplió, ya fueron, y no pasó. No fueron uno en la mano de Dios, no fueron Israel otra vez, no fueron. Seguían siendo Judá, y las tribus del norte que trataron de mantenerse eran Israel y se hacían llamar samaritanos. Y estaban orgullosos de ser samaritanos, y ellos estaban esperando a su propio Tzaer,
que así se dice en el hebreo del norte, el Tzaeb, que es el Mesías de ellos, y que creían que iba a venir de José. Es otro tema. Pero hermanos, Dios lo que está prometiendo aquí es que iban a ser una sola nación otra vez, y que iba a ser Israel. Ahora, dice el 22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Los haré una nación en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Hermanos, ¿qué rey? Pues debe ser el Señor, dice Noé, perfectamente. Pero no se ha cumplido. Esto no se ha cumplido. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Hermanos, eso no pasó en el tiempo de los macabeos, no pasó en el tiempo de los griegos, no pasó en el tiempo de los romanos que ocupaban la tierra, no ha pasado. Pues digamos, para los que yo sé, es un asunto muy trillado, pero lo digo, para los que creen que Israel ya no existe, que la iglesia sustituye a Israel, entonces esto no se cumplió, ¿verdad? Eso Dios lo dejó de cumplir para estas corrientes teológicas. Pero vamos a ver, dice el 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las que pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, yo a ellos por Dios. Esta restauración espiritual tampoco ha pasado. Algunos argumentan de que sí se cumplió parcialmente en el que ya no tuvieron ídolos como de palo y de piedra. De veras que como que les quedó la lección, y desde que regresaron de Babilonia no se ve que ellos se inclinaran nacionalmente, porque antes sí, ahí estaban, el rey iba a hacer los sacrificios delante de ellos, en el templo metieron ellos ídolos, pero cuando regresaron de Babilonia, del cautiverio de Babilonia, ya no lo hicieron. Posiblemente a título personal hubo israelitas, por supuesto, es muy probable. 24, y noten esto, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Eso no ha pasado, hermanos. Noten todavía 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. ¿Cuándo pasó eso, hermanos? Para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. O sea que David puede ser como un regente en el milenio, que otra vez le toque. Gracias por esa observación, hermano pastor. Aquí, hermanos, los mismos rabinos en su mayoría, investigando yo qué piensan los rabinos de esto hoy, piensan de que aquí David se refiere al Mesías que desciende de David, al Mesías hijo de David, que se le llama por el nombre de su antepasado, por el cual él es el ungido, David, y no es literalmente David. Un pequeño grupo de judíos rabínicos piensan que es literalmente David, en el que en el reino mesiánico Dios lo va a resucitar y él va a reinar en nombre del rey Mesías. Nosotros consideramos, hermanos, que aquí David es una representación del Mesías, no literalmente David, pero sí el Mesías va a reinar en Israel para siempre. Y eso no ha pasado. Cuando el Señor vino, ellos lo rechazaron.
Muy bien, 27, 26. Haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Pondré mi santuario. Poner santuario, hermanos. Y aquí hay algunas observaciones. Pudiera estarse refiriendo a un tiempo en el que no hubo y Dios lo restablece. Ojo, cuando regresaron los judíos de cautiverio, había templo pero destruido, y lo que hicieron fue rearreglarlo. Aunque estaba en ruinas, estaba el lugar. En cambio, ahorita estamos en un tiempo en el que no hay para nada, nada. Y pudiera estarse refiriendo al templo que los judíos están a punto de empezar a construir, porque ya estamos cerca que lo hagan. Pero quiero que entiendan algo, hermanos, porque nuestros críticos piensan que cuando decimos esas cosas, nosotros estamos diciendo que debe haber un templo y que queremos que haya un templo. Y hermanos, nada más lejos de la realidad. Nosotros creemos las palabras del Señor Jesús, que dice que ya no adoraremos a Dios en un lugar o en el otro, sino en nuestro espíritu y en verdad. Y que va a haber un tercer templo, sí, porque los judíos van a querer restablecer su religión judaica, pero ese templo no va a tener ningún oficio intermediario hasta que Dios ponga su presencia en ese templo o ponga, hermanos, un nuevo templo. Y estará aquí literalmente Dios en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. O como nuestro pastor nos dice siempre, con nosotros Dios, como dice el original. ¿Será que en Apocalipsis dice, como ya en el estado, no en el estado 3, en el milenio, y el tabernáculo de Dios con nosotros, o sea, la presencia de Cristo? Y el tabernáculo de Dios con nosotros, ¿sí? Pudiera referirse a la persona de Cristo sin que haya un templo, es posible. Dios se hizo llamar a sí mismo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de él mismo. Podría ser Cristo mismo, su presencia, la que sea ese tabernáculo, ese templo aquí con nosotros, pudiera ser. Y pudiera ser que Dios haga un templo en el cual nosotros podamos venir y adorarlo a Él sentado en ese templo, en el reino mesiánico, que es el reino milenial. Vamos a hacer las conclusiones y darles las posturas, solo terminemos acá. 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Me serán por pueblo. 28. Y sabrán, ¿quiénes? Las naciones, que yo Jehová santifico. ¿A quién? Israel. Estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esto, hermanos, no ha pasado. ¿Qué creen otros grupos? Y les voy a decir esto para concluir. Dentro de los hermanos hay doctrinas, hay corrientes religiosas como las doctrinas reformadas. Ellos creen que este es un pasaje que está ejemplificando cómo el muerto en sus delitos y pecados, el muerto, que es como un cadáver, como ver los huesos ahí, oye la voz de Dios y Dios lo restaura. Pero aunque Él está restaurado y está listo para creer, Dios utiliza de una fuerza especial que se llama su gracia irresistible, le llaman los reformados, en la cual, como Él ya recibió el llamado de Dios, ya no puede negarse a creer en Dios. ¿Por qué? Porque Él fue predestinado para ser salvo. Y esa es la postura que tienen los reformados hoy. Y creen que aquí está hablando de Israel como cualquier tipo de creyente de todos los tiempos. Israel como la iglesia. Y que nosotros como iglesia somos el Israel espiritual, y realmente los que son restaurados
es la iglesia, que era como muertos los huesos secos, pero y que posiblemente se refiere a Israel apóstata y al haberse apartado de Dios, murieron y Dios les habla y los resucita en la forma de la iglesia, que ese es, hermanos, el Israel espiritual. Así lo interpretan las doctrinas reformadas. También hay ejemplos de cómo, hermanos, Dios utiliza a personas de que por su situación de pecado están como inactivas, pero cuando el Espíritu de Dios interviene en ellos, Dios les da vida para que actúen acorde a su voluntad. No niego, hermanos, que en eso hay enseñanzas para nosotros. Me parece que es cierto. Me parece que es cierto que nosotros, hermanos, como cristianos podemos tener una fe muerta, como dice Santiago, como ver esos huesos secos. No hacen nada y están inactivos. Pero bajo ningún punto de vista puede decir usted que no existan, porque ahí están los huesos. Muerte no es equivalente a inexistencia. Y noten cómo Santiago es bien cuidadoso en lo que dice, porque la fe sin obras es una fe muerta. No dice, la fe sin obras no existe, no dice eso. Primero tendría una redundancia decir, la fe sin obras no es fe, entonces ¿por qué llamarle fe desde un inicio? La fe sin obras es una fe muerta, está inactiva. Piense en un animal muerto. Cuando un animal está muerto, usted dice, ¿no hay perro? No, hay un perro muerto. No existe, bien, ahí está, solo que muerto. No equivoquemos los términos. La gente rápida es que la fe sin obras es muerta, entonces no sos creyente. ¿Y de dónde sacaron que no es creyente este? Eso no dice para nada el texto ahí, para nada. El que cree en Cristo es salvo, hermanos. Punto, le guste al que no le guste. Así dice el Señor, el que cree en mí tiene vida. Punto. Ahora, tenga una buena vida, hermano, por favor, téngala. Ame al Señor. Viva dedicado a Él. Sírvale. Es lo menos que usted puede hacer. Desear ardientemente servirle al Señor de agradecimiento por lo que Él ya hizo por nosotros. Hágalo de gratitud, no para salvarse. No para salvarse. Usted no puede hacer nada para salvarse. Cristo lo hizo. Bueno, ¿qué creemos nosotros? Pues yo creo que ya es obvio. Nosotros creemos lo que Dios dice ahí, que es la interpretación. Si queremos alegorizar a qué representa cada cosa, qué parte de la iglesia es Judá con sus compañeros Israel y qué parte de la iglesia es José con sus... Miren, el Señor da todos esos detalles también para que no nos perdamos. Y aparte dice, le daremos en posesión su tierra. Dice, ¿cuál es la tierra de la iglesia? ¿Será Nueva York? Las Vegas. Chiantla, Huehuetenango. No, Acul. ¿Cuál es la iglesia, hermano? ¿Cuál es la tierra de la iglesia? Y si se refiere a que vamos a poseer la tierra para siempre y en medio de nosotros va a estar el tabernáculo y las naciones vendrán a nosotros, ¿a dónde? En la iglesia. No cabe la comparación, hermanos. Está hablando del reinado literal de Cristo cuando Él regrese en su segunda venida. Y Él va a venir a Israel. Israel apóstata, hermanos, ya va a estar ahí. Y ahí quiero recordarles lo que vimos ahí cuando dice de que el cuerpo ya estaba lleno, pero no tenía el espíritu. Porque la parte de que el cuerpo ya está lleno ya se cumplió. En mayo de 1948, hermanos, eso ya lo vivimos nosotros. Israel ya se llenó de tendones. Ya está. Ya está lleno de tendones, ya está lleno de carne, ya está lleno, pero todavía está muerto, porque el Espíritu no ha venido a ellos todavía, pero va a venir.
Y a todos los antisemitas no les va a gustar oírlo, pero va a venir a Israel y Dios los va a salvar, porque son judíos y Dios los ama. ¿Por qué no podemos amar lo que Dios ama? Y Dios viene a rescatarlos, hermanos, de un exterminio total. Para cuando el Señor venga a ese grito de auxilio de Israel, ya 2/3 de Israel ha muerto. ¿Qué más castigo quieren ustedes? Yo no quisiera ningún castigo, pero Dios sí los va a castigar. De hecho, ya lo está haciendo. No se asuste. Bueno, yo me asusto y me duelo. Pero 2/3 de los judíos van a morir. Y 1/3 es el último que va a gritar auxilio. Y el Señor viene a ellos. Y ahí ellos, al reconocerlo y creer en Él, van a ser salvos. ¿Qué judío va a ser salvo sin venir a Cristo? Ninguno. Pero ese remanente que va a ser 1/3 de Israel, hermanos, va a creer y va a ser salvo. ¿Y sabe qué? Usted, como los reformados y como todos los que lo veamos, nos vamos a alegrar. Aunque ahorita tengamos diferentes opiniones, nos vamos a gozar porque va a ser el gozo del Señor también. Tengamos presente esto. Entonces, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel. Ahí está Israel, hermanos. ¿Será que las naciones se sorprenden a ver que ahí está Israel todavía? Debería ser motivo de decir, santo cielo, ¿cómo es posible que ahí está Israel todavía? Y ahí están, y ahí están. Y los quieren matar todavía, pero ahí están. Debería ser el testimonio bíblico más potente hoy, y de hecho varios teólogos católicos, varios teólogos protestantes, creyentes, también han dicho, ese es el testimonio más grande de que Dios no quebranta su palabra, ahí están. Entonces Dios, miren cómo quiere a una nación tan mala. Nadie ha dicho que sean buenos. Y su pecado más grande no es nada de lo que ustedes puedan ver en las noticias. Su pecado más grande es rechazar al Señor, y pidamos por ellos. Bueno, al finalizar, esperamos sus comentarios sobre qué les parece. Vamos a dar acá algunos saludos, a algunos que nos dejaron acá. Saludos a Mercedes Herrera Castillo, gracias tía Mercedes por los saludos. A mi querida suegra Vilma Griselda de Astorga, gracias suegrita por los saludos. También a Yuli Rodas. Yuli, Dios te bendiga, gracias por conectarte. Y también a Loli Ruth Herrera Castillo, saber quién será tan distinguida dama. Gracias por tus palabras, mi madre. Y así a todos los que dejaron un like o alguna reacción, gracias también. Les animamos a compartirlo si consideran que esto es de bendición. Vamos a terminar con palabras de oración y vamos después a invitarles a que por favor se unan el próximo martes. Nuestro Dios, gracias te damos por el gusto de estar acá. Nuevamente, Señor, te pedimos por la nación de Venezuela que está pasando tantas penas, Señor, que tú permitas que más personas puedan ser encontradas y que más ayuda pueda llegar, Señor, y que tú tengas misericordia principalmente de nuestros hermanos en Cristo allá, pero de todas las personas, Señor, que puedan muchos ser rescatados todavía y muchos consolados al haber perdido seres queridos. En tus manos les ponemos. En tus manos ponemos a las víctimas de guerras en todos lados del mundo. Señor, hay mucha gente que no tiene nada que ver en los conflictos y sufre, Señor. En tus manos ponemos a ellos, principalmente a nuestros hermanos en Cristo, pero así a todas las demás personas. Y también te pedimos por Israel, Señor, protégele y que más personas de ellos puedan venir a conocerte, a reconocerte como el Mesías. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos y agradecemos todo. Amén. Muchas gracias, el Señor les bendiga y nos vemos el próximo martes.